¿Qué tal? A continuación vamos a calcular el siguiente límite. Calcular límite cuando n tiende al más infinito de la expresión 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más puntos suspensivos hasta más n al cuadrado. Todo esto dividido para n al cubo. Cuando queremos calcular el límite, primero procedemos a evaluar el valor de n. En este caso n tiende al infinito. Como podemos observar, en la expresión que está en el numerador tenemos una serie, ¿sí? En este caso tenemos la serie de los cuadrados de los primeros n números naturales. En este caso 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y mire que el enésimo término es n al cuadrado. Si n tiende al infinito, este último término va a estar elevado al cuadrado. O sea, vamos a tener infinito al cuadrado, lo cual va a ser infinito. Podemos observar claramente que en el numerador, al evaluar, tenemos infinito, y en el denominador, al evaluar infinito elevado al cubo, infinito es una cantidad muy grande, elevado al cubo seguirá siendo infinito. Esto nos indica que se presenta la forma indeterminada de infinito sobre infinito. Esto es una indeterminación. Una forma de eliminar la indeterminación cuando tenemos el límite de la forma infinito sobre infinito es aplicar, por ejemplo, el teorema de L'Hopital, en donde en ese teorema de L'Hopital podemos aplicar la derivada tanto para el numerador como para el denominador de la expresión que tenemos. En este caso hay un problema porque estos puntos suspensivos no nos permiten calcular claramente la derivada de la expresión que se encuentra en el numerador. Se podría pensar de que al derivar esta constante más la derivada de esta constante y más la derivada de esta constante, esos términos se podría pensar que se hacen iguales a cero al derivarlos. Y que solamente de esta expresión del numerador va a quedar la derivada de n cuadrado, lo cual es 2n. Pero no es así, porque en este caso el término que está antes de n cuadrado sería n menos 1 al cuadrado. Y el antecesor de él sería n menos 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. En realidad estos puntos suspensivos esconden muchos términos, en donde no se puede calcular directamente la derivada de esa expresión. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que aplicar L'Hopital para este límite, ¿sí?, no es conveniente. Significa que este problema tenemos que manejarlo de otra forma. Observando bien la expresión del numerador, ¿sí?, que, repito, tenemos aquí la suma o la serie de los cuadrados de los primeros n números naturales. Esa serie que se encuentra en el numerador, ¿sí?, es una serie muy conocida. La pongo a continuación. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, puntos suspensivos más n al cuadrado, es la expresión n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esta sumatoria o esta serie corresponde a la serie de la sumatoria de i cuadrado desde igual a 1 hasta n. Es la sumatoria o la serie de los cuadrados de los primeros n números naturales. Entonces, para poder calcular este límite, lo que vamos a hacer es canjear, ¿sí?, vamos a canjear la expresión que se encuentra en el numerador, que corresponde a esta serie que está aquí, en donde aparecen estos puntos suspensivos, lo vamos a canjear o lo vamos a cambiar por esta fracción que tenemos. Entonces tenemos lo siguiente. Esto sería igual al límite cuando n tiende a más infinito de esta expresión sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y todo esto dividido para n al cubo. Luego, debido a que tenemos una fracción compleja, tenemos varias fracciones allí, esto está sobre 1 y simplemente hacemos el producto de los extremos y de los medios. Esto vendría a ser igual al límite cuando n tiende a más infinito de n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6n al cubo. A continuación podríamos, por ejemplo, esta constante, sacarla del límite aplicando la propiedad o el teorema principal de límites. La constante sale, sería un sexto multiplicado por el límite cuando n tiende a más infinito de la expresión que queda, que sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre n al cubo,
la podemos expresar de la siguiente manera. Podemos poner n sobre n por n más 1 sobre n por 2n más 1 sobre n, ¿sí? Y aquí cierro la expresión a la que vamos a calcular el límite. O sea, lo que hemos hecho aquí es descomponer el n al cubo como el producto de n por n por n. Esto podemos simplificarlo. Y estas fracciones las podemos separar de la siguiente manera. Todo esto es una manipulación algebraica en realidad. Esto sería un sexto por el límite cuando n tiende a más infinito de la expresión n más 1 sobre n la podemos descomponer como 1 más 1 sobre n, porque vendría a ser n sobre n más 1 sobre n. N sobre n se simplifica y queda 1 y más 1 sobre n. Y eso por, lo mismo hacemos con el otro factor o con la otra fracción. Sería 2 más 1 sobre n. Luego esta expresión podemos calcularle el límite cuando n tiende al más infinito. Como podemos observar, en los denominadores de estas fracciones tenemos la variable n que tiende al infinito. En una fracción, cuando el denominador se hace infinitamente grande, dicha fracción tiende a 0. Esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Finalmente el límite nos queda de la siguiente manera. Esto nos va a quedar un sexto, en este factor queda 1 y en este factor quedaría 2. Un sexto por 2. Lo cual nos da como resultado un tercio. Esa es la respuesta de este límite.